Amantes del terror, ¿alguna vez se han preguntado si todos los accidentes de tránsito son realmente fallas humanas o mecánicas? ¿O será que en las curvas más oscuras de nuestras carreteras existen seres o entidades sobrehumanas acechando a los conductores? Esta historia le pasó a mi hermano Benigno. Sucedió por los años 90. En esos tiempos, igual que ahora, uno de sus pasatiempos durante los fines de semana era jugar fútbol. Y fue precisamente después de uno de esos partidos cuando ocurrió algo que hasta el día de hoy no hemos podido olvidar. Aquel día le tocó jugar en un pueblo vecino. Cuando terminó el partido, se encontró con unos amigos. Comenzaron a tomar unas cervezas y entre tragos y pláticas, el tiempo fue pasando. Cuando se dio cuenta, ya era muy tarde, tal vez era medianoche o incluso más. Varios de sus amigos le dijeron que se quedara a dormir en casa de alguno de ellos, pero no quiso. Tal vez el alcohol que había tomado le dio el valor suficiente para pensar que no pasaría nada. Así que decidió regresar solo a su casa. Tomó el camino que comunicaba a los dos pueblos. Era un camino que atravesaba varias comunidades. Y para llegar de uno al otro, tenía que cruzar todo el monte. A esas horas de la noche, ya no pasaba gente. Tampoco había carros. Estaba completamente solo. Y había un lugar en particular que formaba parte de ese camino. Una curva conocida como la Herradura, por la forma que tenía. Mi hermano venía en estado de ebriedad. Y como muchos sabemos, cuando alguien ha tomado demasiado, puede sentirse mucho más valiente de lo que realmente es. Él iba caminando por aquella carretera, gritando palabras altisonantes. Decía que no le tenía miedo a nadie, que no le tenía miedo a nada, ni siquiera al mismísimo diablo. Y fue justo en ese momento cuando escuchó algo detrás de él, los cascos de un caballo. El sonido se acercaba por detrás. Cuando volteó, no vio nada. El camino estaba vacío. No había nadie, ni un caballo, ni una persona, ni nada. Así que volvió la mirada hacia el frente. Fue entonces cuando vio a un caballo, y sobre él una silueta que apenas podía distinguirse en medio de la oscuridad. La figura estaba justo delante de él, cerrándole el paso. Mi hermano intentó cruzar de un lado hacia otro para continuar su camino, pero aquella silueta, junto con el caballo, se lo impedía. De pronto, sintió una fuerza enorme, una fuerza que lo hizo caer al suelo, y después comenzó a arrastrarlo de un lado a otro, como si fuera un muñeco. Mi hermano era una persona muy alta y corpulenta, pero aquella cosa lo arrastraba como si no pesara nada. Al día siguiente, unas personas que iban a trabajar a la construcción lo encontraron a la orilla de la carretera. Tenía la cara completamente raspada. El uniforme de fútbol estaba desgarrado. También tenía las piernas y las manos llenas de raspaduras. Lo llevaron hasta su casa, y cuando mi mamá preguntó a los hombres que lo encontraron qué le había pasado, ellos solamente pudieron responder: así lo encontramos. Pero había algo todavía más extraño. Mi hermano no hablaba. Estaba como ausente. Tenía esa mirada perdida que parece decir muchas cosas.
y al mismo tiempo absolutamente nada. Como era un pueblo pequeño, las noticias rápidamente comenzaron a correr. Los vecinos se reunieron y comenzaron a rezar por él, y poco a poco fue volviendo. Cuando finalmente pudieron preguntarle qué había pasado aquella noche, solamente respondió: "No quiero hablar de eso". Pasaron los años y con el tiempo pudo volver a contar lo que había vivido aquella noche. Pero hay algo que nunca ha cambiado. Cada vez que habla con los jóvenes del pueblo, les da el mismo consejo: no pasen por la herradura durante la noche, y mucho menos reten al mismísimo mal. Esto que voy a contarles sucedió hace mucho tiempo. En ese entonces, las redes sociales no existían, ni celulares como los conocemos actualmente. Y a esas horas de la noche, prácticamente todo el pueblo está dormido. Aquella noche eran aproximadamente las 12. Yo estaba en mi casa platicando con mi esposo y mi cuñada. Ya nos íbamos a ir a dormir, cuando nos dimos cuenta de que todavía teníamos ropa tendida arriba de la casa. Así que mi esposo y yo subimos a recogerla. Nunca imaginamos que unos minutos después estaríamos viendo algo que ninguno de los dos ha podido olvidar. Cuando terminamos de recoger la ropa, miramos hacia un lado del pueblo. A lo lejos se podía ver como muchos puntos luminosos. Al principio no entendíamos qué estábamos viendo. Lo extraño no era solamente que estuvieran ahí. Lo verdaderamente aterrador era lo que hacían. Se movían de un lado a otro, como que se cruzaban, y bailaban en el aire. En aquellos tiempos no teníamos un celular para grabar. Tampoco había redes sociales para buscar después si alguien más las había visto. Así que decidimos avisarle a mi cuñada. Ella también estaba cerca. La llamamos y le dijimos que subiera para que pudiera ver lo que estaba pasando. Y así fue como terminamos los tres parados arriba de la casa, mirando aquellas extrañas bolas de fuego. Fue entonces cuando las vimos salir volando. Cada una tomó una dirección diferente. Una se fue hacia un pueblo, otra hacia el otro, y las demás siguieron caminos distintos, hasta que todas desaparecieron en la oscuridad. Pero lo peor no fue eso. Días después, nuestro bebé de meses amaneció tirado en el suelo. Me despertó su llanto. Después de esa noche, mi bebé enfermó. La verdad, creíamos que se nos iba. Lo bautizamos de emergencia, pero no mejoraba. Un día, en mi desesperación, fui con una señora que supuestamente curaba porque tenía un don especial. Ella me comentó que además de que le echaron ojo, una bruja le intentó hacer daño. Le entregué mi confianza, hizo lo que tenía que hacer, y hoy mi hijo tiene 26 años. Está sano y fuerte. Actualmente el pueblo ha crecido y hay más gente, y con el internet todo empieza a cambiar y actualizarse. Esto de las brujas ya no se ve, pero dudo que hayan desaparecido por completo, porque claro que existen. Yo lo vi y experimenté su maldad en carne propia. Esta historia tiene que ver con un accidente que ocurrió hace décadas. Durante mucho tiempo no podía contener el llanto cada vez que contaba lo que había sucedido. En fin,
Resulta que en aquellos años el transporte dentro del pueblo era muy diferente al de ahora. No había tantos vehículos y para trasladarse de un lugar a otro, muchas personas utilizaban una micro local. Era uno de esos recorridos que los habitantes conocían perfectamente. El chofer también era conocido por muchas de las personas que viajaban con él. Pero aquel día, algo aterrador ocurrió antes del accidente. Algo que durante mucho tiempo quedó en la memoria de quienes conocieron esta historia. Algunos metros antes, subió un hombre. Desde el momento en que lo vi, hubo algo que me llamó la atención. Vestía completamente de negro, pero no era una ropa cualquiera. Era un hombre elegante. Llevaba una gabardina que le llegaba hasta las rodillas y un sombrero en la cabeza. En una de sus manos llevaba un maletín. El hombre caminó hasta donde estaba el chofer. Abrió el maletín y le mostró al chofer lo que llevaba dentro. No vi exactamente qué había ahí, pero sí recuerdo lo que le dijo. Por estas almas. El chofer se negó y vi cómo empezaron a discutir. No aceptó lo que aquel hombre le estaba ofreciendo. Entonces el hombre cerró el maletín, se bajó de la micro y se fue. En ese momento, ninguno de nosotros podía imaginar lo que iba a ocurrir. La micro continuó su camino. Pasaron solamente unos minutos y de repente nos quedamos sin frenos. El chofer intentó controlar la micro, pero no pudo. El vehículo siguió avanzando hasta que terminó estrellándose. Fue un accidente terrible. Murieron todos los pasajeros y entre ellos también murió el chofer. Yo fui el único que sobreviví y vivo para contarlo. Ahora lo cuento sin llorar, pero durante mucho tiempo fue algo muy traumático. Siempre he pensado en aquel hombre, vestido completamente de negro, y aquellas palabras que todavía recuerdo. Por estas almas. Nunca supe qué había dentro de aquel maletín. Tampoco sé quién era realmente aquel hombre. El chofer tuvo la oportunidad de aceptarlo, pero se negó. Y poco después, él y todos aquellos perdieron la vida. A veces me pregunto si aquel hombre simplemente tuvo una coincidencia terrible o si realmente sabía lo que iba a suceder. Porque si solamente fue una coincidencia, ¿por qué dijo aquellas palabras? Por estas almas. Y si no fue una coincidencia, entonces todavía queda una pregunta mucho más aterradora. ¿Qué era lo que aquel hombre llevaba dentro del maletín?